No sé bien, porque acá se ve algo, como una borla, ¿no? Sí. ¿Se ve la banda? Yo entiendo que esta foto la sacó Víctor Buje, porque yo no sacaba ninguna foto. Después... Además, era muy complicado sacar una foto y entrevistar en aquel momento. Claro, no, y además no había la facilidad que hay ahora para sacar fotos, que andás con tu teléfono y por ahí captás una circunstancia. Lamento no haber tenido tantas fotos de cosas vividas. Ahora, vos me preguntabas cómo eran los viajes presidenciales. Viajábamos todos en el tango en general porque todos los canales eran del Estado, entonces se armaba un pool de televisión. Se rotaba, por ejemplo, Canal 13 ponía el gerente y llevaba a 1 o 2 cronistas, ATC ponía 2 cronistas, y se armaba con un pool de todos los canales, con un jefe de transmisión, y se hacía una única transmisión. Era lo que había porque eran todos los canales estatales, eran coberturas presidenciales. Pero él era un tipo que en el tango venía, si íbamos todos en ese avión, venía, hablaba con los periodistas, daba su rueda de prensa, informaba, contaba cuáles eran sus planes, su agenda, qué sé yo. Después si había ministros pasaban y se seguía trabajando, se trabajaba mucho en el avión. Por ahí todavía dando vuelta un video de una cabina Y además había la costumbre de hablar más con la prensa, ¿no? Muchísimo. Esa cosa que hay hoy, que hubo durante todo el kirchnerismo que no hablaban. No, por supuesto. Además, ellos partían de la base que los periodistas que iban a dar la cobertura de esto opinaran como opinaran, representaran al medio que representaban, porque los de televisión estábamos en medios estatales o paraestatales en un punto, pero iban los de los medios gráficos todos, interactuaban con todo el mundo, y en el caso de los de televisión siempre estaba el compromiso de todos, tanto el presidente Alfonsín como de todos los ministros, de después bajar sobre el final del viaje, hablar, hacer notas con los periodistas, hacer hacer encuentros de conversación. Era muy, se trabajaba muchísimo. ¿En qué perduraba la dictadura en esos primeros años de la democracia? ¿En qué lo veías vos en el laburo? Bueno, primero en el laburo propiamente dicho, no, pero el canal ATC fue siempre un canal del gobierno, no era del Estado. El Estado, nada, el gobierno, como ahora y como siempre. No estaba la concepción esa de que hay en otros países donde la representación del directorio del canal es de oficialismo, oposición, etcétera, y los primeros gerentes y conductores de ATC eran cuadros políticos. Pero en los primeros años, los que fue hasta el 87, sobre todo 88, la verdad que uno estaba tan entusiasmado con todo lo que se venía, con ADEP, juicio a las juntas, todo lo que fue esa primera etapa, que uno estaba muy entusiasmado trabajando con eso. Fueron un poco penosos los últimos años, cuando empezó, y sobre todo después del 87, digamos, la Semana Santa del 87 fue tremenda. Yo tuve... Vamos a llegar ahí, pero antes de eso, ¿alguna vez supiste por qué se tomó la decisión de no mostrar por televisión, salvo breves fragmentos, el juicio de las juntas? Yo pienso, visto la distancia, que aquellos testimonios eran tan fuertes, tan revulsivos, tan terribles, que iban a generar una sensación de mucho impacto, y todavía de mucho impacto en la gente, de mucho impacto emocional, y que yo no sé quién tomó la decisión, en el gobierno, supongo que avalada por Alfonsín. Nosotros pataleamos, obviamente, hubiéramos preferido verlo en directo, pero creo que se tomó desde ese lugar, ¿no? Porque yo cubrí casi todo el juicio, estuve en prácticamente toda la audiencia, jornada por jornada. Habíamos arrancado, yo creo que éramos como 200 periodistas en las gradas, muchos de ellos de medios internacionales, y a medida que pasaban los días cada vez que quedaban menos, o quedaban menos tiempo adentro. Se iban y pedían relevos en sus medios, porque los testimonios eran tremendos y el voltaje emocional de la cosa. Si no eras una persona con el temple muy preparado, te iba minando, ¿viste? Y el otro día, que a propósito de los 30 años, estuve con Graciela Fernández Mejide, estuve con Estracera, y los dos, que yo les preguntara, recordaron eso, que los testimonios eran tan fuertes que ellos mismos los iba desgastando, los iba sumiendo en un mundo muy oscuro. Y yo creo que, yo no sé qué hubiera pasado si se hubiera dado a plena pantalla todo ese testimonio, si se hubiera plantado una cámara ahí y un canal, habilitado un canal para que la gente lo vea online. Las audiencias eran muy largas además. Sí podíamos hacer notas. Pero no había
no había transmisión en directo de los testimonios, aunque sea ni siquiera un resumen diario, ¿no? Sí. Y acordate que después fue tan revulsivo que hubo que sacar los tapes, Bueno, sacarlos del país y mandarlos a Suecia. Vos hiciste el programa, o sea, el Sí, compacto. hice el programa 20 años después. Claro. ¿20 años después hiciste el programa? Ah, pensé que lo habías hecho en ese momento. Los testimonios eran muy duros. Lo que sí podíamos hacer era, por ejemplo, yo iba todos los días y hacía una crónica diaria, donde hacía entrevistas de los testigos que ya salían y se prestaban a hablar, algunos querían, otros no, y hacía una crónica contando yo lo que había pasado, pero testimonio directo, grabado adentro, no, el testimonio no había. Yo obviamente los vi a todos y los vi grabados y después también hice algunos compilados con eso cuando se pudo. Hubo algunos programitas después que terminó. ¿Cómo eran los militares las pocas veces que fueron? En vivo en el banquillo de los acusados. ¿Cómo eran ahí? Impertérritos. Estaban ahí con sus abogados, firmes ahí, no se les movía una pestaña. ¿No venían los abogados a hablar con ustedes? No. No recuerdo especialmente eso. Sí hablábamos con los testigos mucho, con los jueces, con los fiscales. ¿Y alguna vez fuiste a los allanamientos que hacía la CONADEP, cuando se metían en las instalaciones militares? No. ¿Ahí entraban periodistas o no? No lo recuerdo exactamente, a mí no me tocó hacer eso. Porque ahí era ir y entrar. Sí, no, en esos allanamientos yo no recuerdo que entráramos los periodistas, porque yo en esa época estaba muy activa y me podría haber tocado, y estaba muy presente en estos temas, porque tampoco hay video de eso. Claro. ¿Por qué yo llego a estos temas? Yo llego a estos temas porque yo venía de estudiar Derecho. Yo en Rosario estudié la licenciatura en Comunicación Social y contemporáneamente hice 20 y tantas materias de Derecho. Entonces, cuando empezó todo el tema de mucha actividad en tribunales, yo ya tenía medio cielo ganado, sobre todo porque manejaba la terminología. La terminología, sí, sobre todo por eso y porque me gustaba mucho el tema del derecho y del derecho penal sobre todo. O sea que, pero no me hubieran mandado, yo no recuerdo lo de que hubiera imágenes de los allanamientos. Sí había muchas notas en los medios sobre todo lo que se iba sabiendo, se iba mostrando. Algunas estaban hasta explotadas desde un lugar de morbo, seguramente. Bueno, yo me una tapa famosa de la revista Somos, que era una revista de Atlántida, cuando Atlántida era absolutamente un house organ de la dictadura, que en la democracia saca el show del horror y eran las calaveras desenterradas de la fosa común. Sí, se vieron cosas tremendas, Y se escuchó todo. A ver, si bien los testimonios no se televisaron en directo, los testigos que pasaron por allí ofrecían sus entrevistas y sus cosas. ¿Cómo te cayó el feliz Paco? La casa está en orden. Terrible. Al principio uno no sabía lo que había pasado bien. En ese momento fue como una sensación de descomprimir tensión, pero los días posteriores fueron muy tristes y ahí empezó una suerte de derrumbe de la mística. No porque uno no hubiera comprendido lo que hizo Alfonsín. Yo entendí que él no se quería cargar unos cuartos muertos.